Hola, ¿qué tal? Soy Felipe y esto es el Superhost, el canal para los anfitriones de Airbnb. Miren, hoy vamos a hablar del posicionamiento en Airbnb. Piensen en Airbnb como en Google. Ustedes saben que las páginas que no aparecen en los primeros resultados tienen más difícil llevarse clics, ¿vale? Los resultados, la gente que aparece en los primeros resultados son los que más clics se llevan. Por lo tanto, ya en Airbnb pasa un poco lo mismo, ¿vale? Los alojamientos que salen en la primera página de los resultados, no la primera página de los resultados, sino arriba de todos los resultados, no hay que hacer mucho scroll para llegar a ellos, son los que se llevan más reservas. No sé si saben el dicho ese de que no hay mejor lugar donde esconder un cadáver que la segunda página de resultados de Google. Pues lo mismo un poco pasa con Airbnb. Si aparecemos muy abajo, no es que estemos muertos, pero vamos a tener dificultades en conseguir reservas. Por lo tanto, hagamos lo posible por aparecer arriba. ¿Y cómo podemos aparecer arriba? Pues mira, yo les voy a dar 3 consejos que podemos hacer rápidamente para mejorar nuestro posicionamiento. Miren, todo lo que favorezca las reservas o lo que se los ponga fácil a los clientes va a mejorar nuestro posicionamiento. ¿Y qué 3 cosas se lo ponen fácil a nuestros huéspedes a la hora de reservar? Uno, activar la reserva inmediata, importantísimo. Eh, yo entiendo que esto es una cuestión de tener confianza en la plataforma y en los huéspedes. Bueno, y con el tiempo yo les aseguro que la van a ir ganando porque la mayoría de los huéspedes de Airbnb son muy respetuosos. Por lo tanto, yo hace años que la tengo activada y va bien. Y si alguna vez desconfío de algún huésped, de alguna reserva, pues le escribo, hablo con él, le pregunto, ya que vienes, con quién vienes, a qué te dedicas, abiertamente, sin ningún tapujo, ¿vale? Y esa conversación va generando una confianza que después a la larga es más complicado de traicionar cuando el huésped ya está en el alojamiento. Bien, entonces activar la reserva inmediata va a ser mucho más fácil las reservas de los huéspedes y por tanto va a posicionar mejor nuestro anuncio. ¿Vale? Otra de las cosas que podemos hacer es flexibilizar al máximo las políticas de cancelación que tengamos. Una política de cancelación flexible es mucho más atractiva para un huésped que sabe que va a poder obtener o se le va a poder reembolsar todo su dinero, ¿vale? Aunque cancele. ¿Vale? Entonces eso favorece mucho las reservas de los huéspedes y posiciona por lo tanto nuestro anuncio mejor. Yo la tengo la política más flexible de todas, ¿de acuerdo? Porque soy de la opinión de que lo último que quiere cancelar un huésped son sus vacaciones. Por lo tanto, bueno, también estoy en Canarias, tendría que cancelar un vuelo probablemente y muchas más cosas. Y si alguien cancela sus vacaciones es porque realmente le ha pasado algo importante. Miren, cancelaciones de última hora hay muy pocas, no se preocupen por eso, que muy poca gente las va a dejar colgadas a última hora con una reserva y una política de cancelación flexible. Esa es la segunda cosa que pueden hacer. Y la tercera es ajustar precios lo más posible. La competencia dentro de la plataforma es feroz, hay muchísimos alojamientos y de mucha calidad, ¿vale? Y el precio es un factor determinante. Tampoco vamos a tirar los precios, pero sí poner unos precios competitivos en momentos de baja demanda, ¿vale? Les ayudará mucho a posicionar su anuncio. Incluso si ponemos los precios que sugiere la plataforma, prácticamente tenemos reservas aseguradas, ¿de acuerdo? Y estos son 3 tips, 3 cosas fáciles que podemos hacer ahora mismo, ¿vale? Para conseguir más reservas en nuestros alojamientos y posicionar nuestros anuncios en los puestos altos de la página de Airbnb. Pues nada, esto es todo. Escríbanme con lo que opinen sobre el vídeo, con lo que opinen sobre esto que les he comentado. Escríbanme si necesitan algún vídeo especial que quieran que les haga. Incluso quedo a su disposición y mi enlace de embajador que tienen por el enlace por todos lados para echarles una mano con su anuncio en la plataforma. ¿Vale? Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.